Hola, en esta ocasión vamos a hablar ya de la Revolución de Octubre de 1944. Habíamos conversado en la cápsula anterior sobre la gran época de inestabilidad o la larga época de inestabilidad que se había vivido durante la década de los años 20 y que se había visto como una solución la presencia de un hombre fuerte en la presidencia y que resultó ser don Jorge Ubico, que ganó las elecciones de 1931 y asumió la presidencia en febrero de ese año. Don Jorge Ubico era un militar de larga carrera en la administración pública, no era una persona desconocida. Él había sido ya o había ejercido puestos políticos en Cobán y en Retaluleu, había sido jefe político de Alta Verapaz y en Retaluleu durante la dictadura de don Manuel Estrada Cabrera. No era una persona desconocida y todos sabían o conocían de su carácter fuerte, de su personalidad recia, de ser una persona de pocas palabras, de ser un buen administrador, de ser una persona honrada, que al final se terminó por aceptar como un mal necesario una dictadura. Es decir, luego de pasar una década de mucha inestabilidad política, cuando la izquierda amenazaba con hacerse del poder por la vía de una posible revolución, se vio como una necesidad, o se aceptó más bien como una necesidad, la presencia de un presidente de mano férrea que lograra controlar la situación. Este hombre providencial resultó ser don Jorge Ubico, que entonces gobernó de 1931 hasta 1944, cuando el 1 de julio de 1944 renuncia a la presidencia. Don Jorge Ubico fue un presidente que se enfocó desde el principio, desde los primeros días de su gobierno, a tratar de reorganizar la economía del país. Recordemos que en 1929 se había dado la gran crisis de Wall Street, que había afectado a los mercados bursátiles y por ende había provocado una crisis económica en todo el mundo. Guatemala no fue la excepción, pero fue don Jorge Ubico el que tomó varias medidas bastante drásticas en cuanto a ahorro, en cuanto a recortar gasto, en cuanto a congelar salarios para proteger a Guatemala de esta crisis económica que amenazaba con hundir a muchos países. Don Jorge Ubico entonces impuso un periodo de austeridad en el manejo de los fondos públicos en una primera etapa y luego impulsó también la construcción de obra pública, la dinamización de mercados internos, la construcción de carreteras, de puentes que terminaran por comunicar las diversas regiones del país para reactivar o activar más bien un mercado interno en el cual fluyeran de la forma más libre y más conectada posible los diversos mercados regionales que funcionaban en Guatemala. Es decir, que los campesinos o los agricultores de San Marcos pudieran intercambiar sus productos con fluidez, digamos, considerando los medios de la época, en mercados de Chiquimula o de Zacapa y viceversa, es decir, que hubiera una interacción entre mercados. También se congelaron los salarios de la administración pública, se impulsó una disciplina draconiana en la administración, de tal forma que durante toda la década de los años 30 se vivió un periodo, un largo paréntesis de paz, de estabilidad, de tranquilidad, pues obviamente también en el ejercicio de la presidencia de Jorge Ubico también hubo violencia muy, digamos, dirigida, hubo represión muy dirigida contra ciertos sectores, pero que terminaron, digamos, por estabilizar la situación política. El problema es que regularmente cuando se alcanza esa paz o se alcanza esa estabilidad, ya es necesario, digamos, buscar un nuevo espacio político, y eso fue lo que le pasó a don Jorge Ubico. Así la crisis política empieza en el año de 1944, a mediados, en junio de 1944, empiezan ya a manifestarse los síntomas de cansancio de la población con respecto al presidente. Es decir, ya no era tan bien aceptadas sus decisiones, su carácter tan fuerte que tampoco permitía, digamos, flexibilidad en muchas situaciones, ya no es percibido como necesario, sino que ya empieza a haber un clima de necesidad de cambio político. Entonces empiezan, digamos, las manifestaciones de cierto cansancio sobre la presidencia de Jorge Ubico. Se identifica el primer movimiento en un grupo de estudiantes que empiezan a convocar a la huelga, a la que luego se van a sumar los maestros, luego las universidades, luego los profesionales, y que van a generar toda una serie de manifestaciones y una manifiesta crisis política a lo largo del mes de junio de 1944. Esta crisis se soluciona cuando el presidente
presidente Jorge Ubico decide renunciar a la presidencia, concretamente el 1 de julio de 1944, para no coincidir con un aniversario más de la Revolución Liberal de 1871, que nosotros conmemoramos precisamente el 30 de junio, es la fecha en que Justo Rufino Barrios ocupa Ciudad de Guatemala. Y don Jorge Ubico, para no coincidir con esta fecha, digamos, paradigmática en la historia del liberalismo guatemalteco, decide prolongar su presidencia hasta el día siguiente, el 1 de julio, cuando ya renuncia a la presidencia, dejando el poder en un triunvirato militar conformado por 3 generales, el general Federico Ponce, Eduardo Villagrán Ariza y don Buenaventura Pineda Sánchez. Estos 3 militares tratan de conformar una junta militar, son casi inmediatamente desplazados por don Federico Ponce y se convoca a elecciones para realizarse a finales del año de 1944 y se empieza a generar dentro de la población la percepción que don Federico Ponce se quiere quedar en la presidencia, que no va a ser tan fácil que él renuncie al poder, sino que lo quiera prolongar su periodo. Aquí todos sabían precisamente que una de las tácticas había sido siempre que el presidente interino convocara elecciones y resultara electo en esas elecciones y así prolongar, digamos, su presidencia. Le había pasado a José María Orellana, había pasado también, digamos, en varios periodos y no era sorpresa que don Federico Ponce se quisiera quedar. Así corrieron entonces rumores de que el general Ponce iba a prolongar su presidencia, que iba a lanzarse como candidato del Partido Liberal y que entonces iba a hacer un poco más de lo mismo. Entonces empezaron a surgir a partir de julio, empiezan a surgir ya conspiraciones muy claras en contra de la presidencia de don Federico Ponce, la presidencia interina. Sin embargo, estas conspiraciones no se llegaban a concretar porque hacía falta algún tipo de detonante que diera la luz verde para los movimientos revolucionarios. Habían varios movimientos, varias conspiraciones, varios jefes de la revolución que no se ponían de acuerdo en cómo y cuándo hacerla. Así los sucesos se desencadenan con un mero cuartelazo a lo interior de la Guardia de Honor cuando varios oficiales se rebelan en contra del comandante de la Guardia de Honor, de su cuartel, en un incidente, digamos, muy discutido. Resulta muerto el comandante de la base militar y este va a ser el estartazo, digamos, para la revolución. Cuando empieza a buscarse a los líderes de la revolución, como el movimiento detonante había sido inesperado, quien termina por liderar la revolución, o por lo menos los movimientos militares, va a ser el comandante de tanques de esa guarnición militar de la Guardia de Honor, que fue el coronel Francisco Javier Arana. En esa época era mayor. Él dirige todos los movimientos, se comunica con el ala política de las conspiraciones, encontrando en don Jorge Toriello, el interlocutor ideal, quien es el que va a darle forma ya a ese movimiento militar para integrar a los civiles. De esta cuenta, la revolución entonces estalla el 20 de octubre de 1944 con combates en la ciudad de Guatemala. Aproximadamente el 20 de octubre a las 3 de la tarde termina ese movimiento militar con la renuncia de don Federico Ponce Baides a la presidencia interina y se conforma una nueva junta militar que sea como la junta de transición luego del derrocamiento de entonces este gran largo periodo de dictaduras liberales. La junta revolucionaria es integrada por Francisco Javier Arana, que había sido el militar que había dirigido las operaciones militares del 20 de octubre, Jorge Toriello, que había sido el que había hecho la conexión entre los militares y los políticos que habían estado conspirando, y también se conforma la Junta Militar por una tercera persona, el capitán Jacobo Arben Guzmán, que es invitado a formar parte de la Junta para que él represente al sector militar de escuela. Francisco Javier Arana había sido un militar de línea, es decir, él había hecho carrera militar en el ejército, ascendiendo por todos los grados. Él había entrado como soldado raso y había ido ascendiendo aprovechando el escalafón militar hasta llegar a ser oficial, mientras que Jacobo Arbenz había entrado a la escuela politécnica. Él era un oficial de escuela, se le llamaba, precisamente porque se habían graduado de la escuela politécnica e ingresaban a las filas del ejército ya con despachos de subteniente de infantería, es decir, ya digamos con un cargo de suboficial para ya iniciar su carrera en el ejército. Y el ciudadano Jorge Toriello, que representaba a ese sector civil, digamos, de estudiantes,
de universitarios, de profesionales liberales que ejercían, digamos, el balance entre los militares que habían, digamos, logrado el detonante de la revolución. Así Guatemala entonces inicia un nuevo periodo político con la constitución de la Junta, se llamó la Junta Revolucionaria, que era la encargada de llevar ese periodo de transición hasta que se realizaran las elecciones en diciembre de 1944, con miras a que en 1945 ya se iniciara un periodo constitucional con un presidente electo luego de celebrar elecciones populares bajo las condiciones que se estaban discutiendo en una constitución también convocada para noviembre de 1944. Terminamos entonces esta segunda cápsula con estos momentos fundacionales de una supuesta democracia que todos soñaban que iba a ser una democracia eficiente, pero nos vemos en la próxima cápsula para conversar un poco sobre cómo terminó este llamado sueño de primavera.